Aquí estamos de nuevo para hacer o comentar la lección de esta semana, la número 14, que lleva por título Yo hago nuevas todas las cosas. Como cristianos que estudiamos la palabra sabemos lo que la Biblia enseña acerca de esto, pero antes que entremos al repaso de lleno, vamos a elevar una oración para pedir a Dios que sea Él quien nos ilumine y nos ayude a aportar algunas ideas para que tú como maestro o tú como estudiante puedas compartir el sábado durante el tiempo de la escuela sabática. Te damos muchas gracias, Padre querido, por esta oportunidad que tenemos de estudiar a través del folleto de la escuela sabática tu palabra y estudiar este tema que trata acerca de la nueva vida, de la vida eterna, de la renovación de todas las cosas. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y que pueda darnos ideas, pensamientos claros y frescos que podamos compartir, bien sea como maestros o como alumnos, que podamos nosotros aportar algo en la lección, en el repaso, el próximo sábado 31 de diciembre, que será el último día del año. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta semana el versículo para memorizar está en Apocalipsis 21:5 y dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. La lección de esta semana nos está sugiriendo, voy a mover esto para acá, la lección de esta semana nos está sugiriendo algunos textos bíblicos en los cuales se refuerza el hecho bíblicamente que Dios efectivamente va a recrear, a renovar, a restituir, va a hacer todo nuevo. Por ejemplo, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, donde el apóstol dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Así que una de las razones por las cuales Dios renovará todo es porque la justicia se ha perdido, no hay sentido ya de equidad en la tierra. El Señor necesita entonces establecer un reino en el cual ya no haya más injusticias, no haya más aprovechamiento del poderoso sobre el débil, ni del rico sobre el pobre. Eso es uno de los objetivos de el Señor, tener que acabar con el pecado y renovar todas las cosas, porque Dios es un Dios de justicia. Y los seres humanos no hemos entendido todavía lo que significa la justicia de Dios. En Apocalipsis 21, versículo 3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este es otro de los objetivos por los cuales Dios va a renovar todo, va a restituir, porque Él desea que su presencia física esté otra vez con su pueblo, así como lo estuvo con Israel en el desierto, cuando Él se manifestaba en el lugar santísimo del santuario terrenal, de aquella tienda, Él se manifestaba a través de la Shequina. Ahora el Señor quiere colocar su habitación, su trono en medio de nosotros otra vez. Y el versículo 22 de Apocalipsis 21 que nos dice, no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Se nos afirma, se nos reafirma aquí la presencia visible de Dios. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2, el Señor dice, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y luego en el versículo 3, de Primera de Juan, capítulo 3, allí vemos, déjenme buscarlo acá porque en el folleto en internet no lo muestra. Allí dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
Y luego tenemos, sí, esos dos versículos. Y después tenemos Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22, donde dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso es Primera de Pedro 1, versículo 22, e Isaías 25:8, donde el Señor dice que Él destruirá la muerte para siempre, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos de todos nosotros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Él va a quitar no solamente toda lágrima de los rostros, sino que también va a quitar la afrenta de su pueblo. Y esa promesa se la hizo Dios al Israel antiguo, al Israel literal. Era algo que se iba a cumplir en ellos si aceptaban al Mesías como su Redentor, como su Salvador, al Cordero de Dios. Si aceptaban al Cordero que fue enviado del cielo y ejecutaban en él el sacrificio que deberían haber hecho, y de esa manera lo aceptaban como su Salvador. Y finalmente en Apocalipsis 22, versículos 3 al 5, allí dice, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, no habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Esos son los versículos que se están recomendando, y entonces esto nos sirve a nosotros de introducción para entender que la tierra, este mundo en el cual estamos habitando, un mundo que tiene aproximadamente 7.000 millones de habitantes, que está con mucha población, y un mundo en el cual se ha olvidado a Dios, un mundo en el cual los seres humanos nos hemos vuelto rebeldes, donde hay demasiada anarquía, donde se ha perdido la injusticia, donde el amor se ha enfriado al punto tal que se cometen crímenes de magnitudes horribles que nosotros sepamos, donde se ha perdido el amor filial, un mundo en el cual el aborto es algo casi que normal, la gente dispone de la vida de los otros a su gusto, un mundo donde ya no existe caridad, ya no existe compasión, ya no existe misericordia, bondad. Se ha perdido el fruto que el Espíritu Santo siembra en el corazón de las personas. Por eso es necesario que Dios acabe con el pecado. Dios acabará con el pecado cuando Jesucristo venga por segunda vez, y en su tercera venida, tal como lo sabemos, porque la Biblia así lo dice en el libro del Apocalipsis, y lo podemos buscar en el capítulo 20. En el capítulo 20, allí dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y enseguida viene la descripción del capítulo 21, donde Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así que lo que nosotros estamos contemplando ahora en el mundo no es lo que vamos a tener después que el Señor restaure todas las cosas. El cielo que vemos ahora no será como el que tenemos, porque la Biblia dice que va a haber un cielo nuevo. La tierra que nosotros conocemos hoy día, Dios la va a transformar, la va a renovar, va a ser una tierra nueva. No tenemos idea qué tipo de tierra tendremos cuando el Señor Jesús la restaure, la renueve.
No olvidemos, hermanos, que la Biblia dice que el Señor va a crear cielos nuevos y tierra nueva, y que al principio en el libro de Génesis, cuando el Señor fue a crear el mundo en el cual estamos habitando ahora, el Señor, dice la Biblia, creó los cielos y la tierra. Este mundo fue creado para que el hombre lo habitase. Por supuesto, nunca fue el plan de Dios que el hombre pecara, pero ahora la tierra, después del diluvio, la tierra sufrió una metamorfosis, una transformación. La tierra en la cual nosotros vivimos ahora no es el mundo, el globo terráqueo, la conformación, no es exactamente la tierra que nosotros teníamos antes del diluvio, porque el diluvio como cataclismo transformó la superficie terráquea y ahora nosotros vivimos en un mundo que Dios no creó originalmente, es decir, la configuración. Y Dios, dice la Biblia, Él va a crear una tierra nueva, cielos nuevos. Y aquí en la lección se nos habla, entonces, en la parte del domingo. En la parte del domingo se hace énfasis en que hay personas que todavía no creen en esto. Hay personas que todavía no creen que existe un cielo real con lugares reales en el cielo. Hay personas que piensan que el cielo es un lugar etéreo, donde los ángeles tocan arpas flotando en nubes, pero que no hay en el cielo vegetación, ni ríos, ni edificios, como por ejemplo una casa, un santuario donde Dios habita. Eso no existe. Aquí en la lección se habla y se hace énfasis acerca de la idea que tienen los griegos en su filosofía de que todo lo que es físico es malo. Por eso ellos insisten tanto en que el cuerpo debe ser perfeccionado al máximo. Por eso existe el fisicoculturismo. Es una idea griega para mejorar al máximo el cuerpo, para que el espíritu pueda estar en un cuerpo perfecto. Porque para el griego todo lo que es físico es malo. Los griegos afirman que si algo es material no puede ser espiritual, y si algo es espiritual no puede ser material. Por lo tanto, para ellos la idea de Dios no es la idea que la Biblia menciona. Para el griego, Dios es un ser sin cuerpo, un ser etéreo, un ser que se mueve y se introduce en las casas a manera de neblina o de humo, de algo que no es palpable. Pero sabemos que la Biblia menciona y habla de las manos, los ojos, los oídos, la nariz, la espalda, los brazos, los pies, el cuerpo de Dios. Lo habla muchas veces. Y si nosotros no aceptamos lo que la Escritura dice literalmente, pues entonces no estamos creyendo en el mensaje bíblico. Hay una cita en la parte del domingo que está sacada del libro Conflicto de los Siglos, página 654, donde dice, en la Biblia se llama la herencia de los bienaventurados una patria. Eso está en Hebreos 11, 14 al 16. Allí el pastor divino conduce a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de vida da su fruto cada mes y las hojas del árbol son para utilidad de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas planicies alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En esas pacíficas llanuras, al borde de esas corrientes vivas, el pueblo de Dios que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante encontrará un hogar. Así que, hermanos, esa tierra renovada, ese lugar que se está describiendo en el conflicto de los siglos, que el espíritu de profecía pudo prever en visión por la iluminación y el poder del Espíritu Santo, ese lugar ya existe. Antes de que llegara el diluvio a la tierra, el Señor recogió el Edén, el huerto que Dios había creado para Adán y Eva, y lo llevó de nuevo al cielo, y allí está esperando a que la tierra sea renovada para ser colocado de vuelta en este mundo.
En la parte del lunes se nos habla acerca del templo de Dios y es una realidad que cuando Dios habló con Moisés y le dijo en Éxodo 25:8, hacerme han un santuario y yo habitaré en medio de ellos, conforme al modelo que yo te muestre, así lo harás. Es una realidad bíblica que en el cielo tenemos un santuario. Hay un santuario, hay un lugar físico, hay un espacio donde el Señor Jesús y el Padre tienen su trono, donde se efectúa una labor de juicio investigador. En la Biblia se nos mencionan los libros que existen en el juicio, libros de memoria, el libro de la vida, el libro de la muerte. Eso se mencionan en la Biblia y eso está en el cielo físicamente. Se nos habla de un río que sale del trono de Dios. Se nos habla de seres vivientes que adoran alrededor del trono. Se nos habla de tronos, de los 24 ancianos. Se nos habla de los miles de millones de ángeles que habitan en el cielo y que adoran al Señor. En la Biblia se nos habla acerca de Luzbel, el querubín cubridor que con sus alas cubría el trono de Dios. Así que el cielo es un lugar físico. Y allí hay un templo y en ese templo habita Dios. En la Biblia se lo llama el lugar donde Dios habita, el monte Sión. Y así como hay un monte Sión en el cielo, también hubo un monte Sión en la tierra. Y así como el templo está en el monte Sión en el cielo, así el templo estaba en el monte Sión en la tierra. Así que todo lo que hay en el cielo, Dios quiso que hubiese un reflejo aquí en la tierra para Él poder cohabitar también con sus hijos aquí. Pero todo este plan se dañó debido a la incredulidad y rebeldía de Israel. Ahora la Biblia dice que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Ya no existe un templo físico de paredes con pintura o con oro. Ahora el templo de Dios lo constituimos nosotros. El Espíritu Santo quiere habitar en nosotros. Y de esa manera, cuando nosotros seamos transformados y llevados a la tierra nueva, a la patria celestial, ya no será más necesario el cuerpo como templo, porque entonces el Señor Dios va a habitar con nosotros. Dice la Biblia en Apocalipsis 21:22 que Juan el revelador afirma que ya él no vio un templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Y allí se nos habla de que realmente Cristo, el Padre, ellos son el centro de la adoración y los adoradores son quienes han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En el cielo existe un templo y en ese templo vamos a tener el privilegio, realmente quienes tienen el privilegio de entrar al templo celestial son los 144,000, son los únicos a quienes se les da ese privilegio porque ellos son los que han atravesado el tiempo de angustia sin ver la muerte. En la lección también se nos habla de que vamos a estar en la presencia de Dios. Ahora mismo, hermanos, la Biblia dice que nosotros no somos capaces de ver a Dios, de hecho no podemos. El pecado ha cerrado nuestra visión espiritual de tal manera que nosotros no somos capaces de ver el mundo espiritual. Sin embargo, la Biblia dice, y la promesa es que nosotros vamos a ver al Señor. Ahora mismo en la Biblia se nos explica en Juan 1:18 que a Dios nadie le vio jamás. En primera de Juan capítulo 4 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En Mateo capítulo 5:8 dice que son bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. En primera de Juan 3:2 dice que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, le veremos tal como Él es. En Apocalipsis 22, versículo 3 dice, el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Así que tendremos el gran privilegio, un privilegio que se nos ha restringido por ahora mientras estamos en el pecado, tendremos el gran privilegio de ver a Dios cara a cara.
Eso es una bendición que nosotros nunca hemos experimentado y no tenemos ni la más mínima idea de lo que eso significa, estar en la presencia del soberano, del Altísimo, del que rige el universo, del que es todo santo y perfecto. En esta tierra, los seres humanos nos hemos dado a la tarea de querer representar a Dios de muchas maneras y por eso existen retratos, existen calcomanías, existen figuras, efigies, esculturas. Pero tampoco es el plan de Dios que nosotros hagamos eso, porque la Biblia enseña en uno de los mandamientos: no te harás imágenes ni escultura de cosa alguna que exista ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Quiere decir que el Señor no le gusta, no quiere, porque Él es un Dios celoso. Él no quiere que nosotros tengamos figuras ni de ángeles, ni del Padre, ni de Jesucristo, a las cuales nos estemos postrando para adorar o a las cuales estemos hablándole para pedir. La Biblia también enseña, y la lección nos refleja eso, de que no va a haber muerte ni lágrimas que derramar en la patria celestial. Realmente, hermanos, lo que la Biblia está tratando de enseñarnos es que no va a haber más dolor por causa del pecado, porque es un hecho que los ángeles lloran, los ángeles han llorado, los ángeles se entristecen, el Espíritu Santo también es entristecido. Las lágrimas de las cuales nos está hablando la Biblia son lágrimas de dolor por el pesar de haber perdido seres queridos o por causa del pecado, por las injusticias que hacen. Ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más muerte, la muerte se terminará. De hecho, cuando Jesús resucitó, Él ya destruyó el poder de la muerte. Por eso existe el Salmo que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque sorbida es la muerte en victoria gracias a la resurrección de Jesucristo. Nosotros ahora tenemos una vida muy injusta, una vida muy cruel, una vida en la cual perdemos seres queridos de repente, de forma momentánea, de forma instantánea, de forma abrupta, de forma sorpresiva, de forma frustrante. Y también tenemos la pérdida de seres queridos progresivamente, anticipadamente, anunciados. Y en cualquiera de las dos maneras, bien sea que la persona está enferma y sabemos que va a morir, o bien sea que la persona tenga un accidente, o que a la persona le quiten la vida por alguna causa, la muerte nos arrebata a nuestros seres queridos. Nosotros que estamos vivos ahora sabemos que algún día vamos a morir, no sabemos cómo vamos a morir o en qué circunstancias vamos a morir, pero es un hecho que la muerte es la paga del pecado. Tanto la muerte temporal, esta que tenemos, que es un sueño, como la muerte eterna. En el juicio se está determinando quiénes son aspirantes y participantes de la vida eterna, y esos que son participantes de la vida eterna, que en el juicio se da el veredicto, ya no sufrirán la muerte más nunca. De hecho, hay personas que están vivas en el mundo hoy que no van a ver la muerte. Van a atravesar vivos el tiempo de angustia y van a ser llevados al cielo, rescatados vivos de entre los vivos. Lamentablemente, los que no son aptos para la vida eterna tendrán que enfrentar la muerte segunda. Según el Apocalipsis, va a descender fuego del cielo. Eso es lo que dice Apocalipsis, el capítulo 20. Allí dice, cuando los 1000 años sean cumplidos, versículo 7 del capítulo 20, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y suben sobre la anchura de la tierra y rodean el campamento de los santos y la ciudad amada. Esa ciudad amada es la Nueva Jerusalén, que ahora mismo está en el cielo y que va a descender a la tierra cuando el Señor Jesús regrese por tercera vez. Y dice la Biblia: y de Dios desciende fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engaña es lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que entonces,
ese es el cuadro de lo que va a suceder con aquellos que no acepten hoy la provisión de la vida eterna. Lamentablemente tendrán que sufrir la muerte segunda. En la parte del jueves se nos habla acerca de los santos que hoy vivimos sobre la tierra. La Biblia enseña que deben ser sellados o debemos ser sellados y el nombre de Dios estará en sus frentes. Los 144,000 son un grupo especial que según Apocalipsis en el capítulo 14, la Biblia los describe de esta forma. Dice, después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Este es el producto del sellamiento del cual se habla en Apocalipsis capítulo 7. Cuando el ángel sellador del cielo sale a sellar a los vivos, el hecho de que estos hombres y mujeres tengan en su mente la conversión y sean adoradores del Dios verdadero y no se hayan dejado contaminar con las doctrinas de Babilonia, el nombre de Dios y de Jesucristo está escrito en sus frentes. Eso es lo que se llama el sellamiento. Así que hermanos, la lección de esta semana nos está pintando un cuadro esperanzador para todos aquellos que somos conscientes de la realidad del pecado en este mundo. La lección de esta semana nos está haciendo la invitación a que nos entreguemos al Señor para que seamos partícipes de esa patria nueva, de esa nueva tierra que el Señor muy pronto va a instaurar, de esos cielos nuevos y de esa tierra nueva que el Señor ha prometido. Y el Señor, dice la palabra, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está escrito se va a cumplir, lo que Él ha prometido lo va a hacer, lo que Él ha establecido lo va a lograr. Nosotros por ahora entreguemos nuestra vida al Señor, permitamos que nuestra mente, nuestro corazón sean de Él 100%. Y de esa manera la renovación espiritual, la reforma espiritual, el reavivamiento que necesitamos pueda ser una realidad y esa transformación nos lleve a ser cada día más y más semejantes a nuestro Maestro, al Señor Jesucristo. Así que hermanos, por los siglos sin fin estaremos adorando en la patria nueva, en esta tierra renovada. Estaremos contemplando a nuestro Dios. Y no solamente eso, también tendremos el privilegio de comulgar, tendremos el privilegio de conocer, tendremos el privilegio de compartir, tendremos el privilegio de visitar, tendremos el privilegio de observar y gozarnos en las maravillas de la creación de Dios. La eternidad no será suficiente para conocer y reconocer la bondad, el poder y la majestad de aquel que todo lo crea y todo lo sustenta. Tenemos un reto y ese reto, hermanos, es ahora mismo entregar nuestras vidas al Señor para que Él transforme nuestro ser y Él pueda darnos vida eterna. Así que esta semana mantengamos frescos en nuestra mente esos pensamientos y el sábado, cuando lleguemos a la escuela sabática, cuando estemos allí, ayudemos compartiendo ideas. Seguramente tú tienes otras ideas que son muy buenas, tendrás preguntas. Hagamos esto para la gloria del Señor. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por darnos este privilegio de poder estudiar y repasar la lección de esta semana. Permite que esto nos motive a entregarnos a ti plenamente y que podamos ser participantes por tu gracia y misericordia de ese momento cuando veamos a Cristo cara a cara y veamos al Padre y veamos al Espíritu Santo y podamos ser participantes de las glorias eternas. Tómanos en cuenta para la salvación, Señor, aunque no lo merecemos. Pero ten misericordia y añade tu gracia sobre nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos ustedes. Que Dios pueda añadir su gracia y que podamos ser transformados para vida eterna. Dios nos bendiga.